la situación actual de violencia contra las mujeres sigue siendo grave, ¿verdad? No solamente en la región y en el mundo. Recordemos que las Naciones Unidas habla de un estudio en el cual una de cada tres mujeres en el mundo sufre o ha sufrido algún tipo de violencia. Pero en la región, sin duda alguna, esto sigue siendo un problema grave y además tiene muchas caras, ¿verdad? Una cosa es la violencia, digamos, tradicional, si se puede llamar así, o sea, la que es más visible y que se manifiesta en la forma de femicidios o feminicidios, pero también tenemos la violencia sexual, el acoso callejero, la violencia institucional. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando las mujeres acceden, por ejemplo, quieren acceder a la justicia o buscan acceso a servicios de salud y no lo tienen? Ahí también hay violencia. La violencia obstétrica, que es algo lamentablemente cada vez más común en los centros de salud, o la violencia reproductiva. Y por otra parte, la violencia estructural, ¿verdad? Porque sigue habiendo una brecha enorme entre los hombres y las mujeres que no se está logrando, digamos, avanzar con la rapidez que se requiere. Y solo para citarte algunos datos, según el Foro Económico Mundial, se requieren al día de hoy 131 años para alcanzar la paridad de género. Pero si eso lo desglosamos, por ejemplo, si se trata de cerrar las brechas legales que tienen que ver con eliminar leyes discriminatorias, se requerirían 286 años para cerrar esas brechas. Y si hablamos de que las mujeres estemos representadas en igualdad de condiciones en puestos de poder y en puestos de liderazgo, se requerirían 140 años. Y si nos vamos, digamos, más a la región latinoamericana, por ejemplo, recientemente la CEPAL sacó su informe Panorama 2024 y los datos que dan de desigualdad entre hombres y mujeres siguen siendo alarmantes. En el 2023, por ejemplo, la incidencia de pobreza entre mujeres de 20 a 59 años era de un 22,2%, 4 puntos porcentuales más que los hombres en el mismo grupo etario. Y entre el 2014 y el 2023, la pobreza se redujo más entre los hombres que entre las mujeres, mientras que el índice de feminidad de la pobreza aumentó de 113 a 121 puntos. Si nos vamos a ver, por ejemplo, en términos del acceso al mercado laboral, en el 2022 solamente un poquito más de la mitad, el 53% de las mujeres en Latinoamérica tenían o estaban vinculadas al mercado laboral, mientras que un 75% de los hombres lo estaban. Un 56% de las mujeres declaraban exclusivamente dedicarse al trabajo doméstico y de cuidados en comparación con un 7% de los hombres. Entonces, creo que la situación de desigualdad sigue siendo grave. Muchas de estas formas son formas de violencia, como digo. Está la violencia visible, esa que todo el mundo, digamos, cuestiona, que tiene que ver con los femicidios, pero están estos otros tipos de discriminaciones y desigualdades pues, que también constituyen una forma de violencia y que no se puede perder de vista. Lo primero que tenemos que señalar es que hay un sistema que está detrás de esto que vos llamás mentalidad cultural, ¿verdad? Hay un sistema y es el sistema patriarcal y ese es el sistema que hay que atacar. Si nos vamos a las obligaciones que tienen los estados, pues tenemos que recordar, por supuesto, lo que dice la Convención contra toda forma de eliminación, contra toda discriminación contra las mujeres, y la Convención Belén do Pará, que habla precisamente de violencia contra las mujeres, y en ambas convenciones hay una obligación de los estados que tiene que ver con cambiar patrones culturales. Esto es clave y lamentablemente es lo que menos se hace. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, primero reconociendo que hay un sistema patriarcal que sigue vigente. ¿Y qué es lo que hace que ese sistema siga vigente? La educación, nuestro sistema educativo sigue siendo patriarcal, sigue habiendo una educación que se basa en roles de lo que se le asigna a los hombres y a las mujeres. Las iglesias lamentablemente siguen reproduciendo estos factores de desigualdad, ¿verdad? Nuevamente, de cómo las mujeres debemos comportarnos o qué se espera de las mujeres y qué se espera de los hombres. Las empresas siguen teniendo sesgos a la hora de contratar y de los tipos de trabajos que las mujeres podemos ejercer. Los medios de comunicación siguen transmitiendo mensajes cargados de estereotipos que nos impactan particularmente.
Entonces, ¿qué debería hacerse? Bueno, el Estado debe entender que estos son algunos de los elementos que mantienen al sistema patriarcal vigente. Debería aumentar los recursos para contrarrestar estos mensajes que llegan desde ciertos sectores. Debería fortalecer el sistema educativo, esto es indispensable, y fortalecer programas para abordar las disparidades que siguen existiendo. Por ejemplo, como lo señalaba antes, en el tema de cuidados, hay que intervenir en el acceso al mercado laboral, a la autonomía financiera son elementos clave para que la mujer realmente tenga las condiciones para combatir las violencias que sufre. Creo que principalmente las medidas tienen que ser de prevención, ¿verdad? O sea, necesitamos abordar el problema de las violencias desde la prevención. ¿Y cómo se aborda? Bueno, con lo que recién mencioné, que tiene que ver con trabajar en estos patrones culturales y cambiar este sistema patriarcal. Por supuesto, deben existir leyes que penalicen conductas de violencia, ¿verdad? Claramente existe un feminicidio, deben existir estas leyes y en la mayoría de los países de la región existen, pero esto no es suficiente. Deben incrementarse las capacidades de investigación para que realmente estas leyes se cumplan, ¿verdad? Si no hay investigación, pues lo que hay es impunidad y por lo tanto frustración. Debe continuar preparándose a los jueces y las juezas para que juzguen con perspectiva de género e interseccional. Si el sistema no está preparado para recibir los casos que en este momento se están dando, pues nuevamente la consecuencia es de impunidad. Y por otra parte, un elemento que a nadie le gusta hablar, pero que me parece clave, y es que hay que fortalecer el sistema penitenciario. Las personas que son condenadas tienen que tener programas de rehabilitación, tienen que tener programas de reinserción que les permitan nuevamente incorporarse a la sociedad y no repetir estas conductas. Y ahí también hay que generar recursos si queremos realmente una sociedad que cambie y que no repita sus errores. En relación con la violencia de género en línea, uno de los principales problemas es que no todas estas nuevas formas de violencia están tipificadas, ¿verdad? O sea, la violencia se traslada, bueno, se traslada, digamos, ahora no solamente se vive en espacios físicos, sino que también en espacios digitales o en espacios virtuales. Pero muchas de estas conductas nuevas, ¿verdad? Compartir una foto de una persona, una foto íntima, denigrar, personalizar a otra persona, realmente no están tipificadas. Entonces nuestro sistema de justicia se queda un poco paralizado. ¿Cómo hacer? ¿Cómo atender una denuncia en la que se diga que me robaron una foto o que publicaron una foto que era mía, íntima? Entonces, bueno, hay que ver un tema de tipificación, de revisión de normas, de ver si no está tipificado, pues cómo tipificarlo claramente. Y por otra parte, nuevamente, como son violencias que se dan en contextos digitales, donde existen nuevas tecnologías y es muchísimo más complejo, pues hay que preparar a los sistemas de justicia con mejores capacidades para investigar con debida diligencia y que realmente se pueda no solamente indagar los responsables, que es clave para las personas víctimas, sino cómo cesar algunas de las conductas que estamos viendo, ¿verdad? Cómo impedir que un video siga circulando, que una foto siga circulando, ese tipo de cosas es clave. Por otra parte, hay que trabajar con las grandes empresas de tecnología, con las plataformas que dirigen las redes sociales, o sea, estas empresas, actores no estatales que tienen un gran peso y un gran poder en nuestros países, tienen a la vez que tomar medidas, ¿verdad? No pueden estar a la libre, no puede ser que bajo el sombrero de la libertad de expresión se permita todo porque está dañando derechos de otras personas y generalmente muchas de estas personas son mujeres. Entonces, estas empresas deberían fortalecer sus mecanismos internos de prevención, ¿verdad? Y de controlar mensajes e imágenes que pueden ser violentos y a la vez sus mecanismos de rendición de cuentas. ¿Qué hace uno cuando es víctima de algo? ¿Ante quién acude y cómo responden estas plataformas? Y eso también debe ser regulado y ojalá que las empresas también ejerzan ahí un autocontrol. Y finalmente, lo que he venido diciendo, hay que educar a la población. Porque nuevamente estas formas de violencia no surgen de manera aislada, surgen porque existe una lógica en la cual el sistema patriarcal sigue vigente, siguen pensando que los cuerpos de las mujeres les pertenecen a la sociedad y por lo tanto pueden ser nigrados o mirados de cierta manera. Entonces, el tema de fortalecer la educación para prevenir estas formas de violencia, trabajar con los niños, con los jóvenes, con los hombres y con las mujeres sobre por qué esto no es aceptable en nuestra sociedad, eso también tendría que ser una medida clave para este tipo de violencia.
El papel que jugamos las organizaciones es fundamental, ¿verdad? Primero porque actuamos como contrapeso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que denunciamos las violencias de género y eso tiene que seguir ocurriendo. Lo que no se denuncia no existe. Por ahí decían en Nicaragua, derecho que no se defiende es derecho que se pierde, ¿verdad? Entonces tiene que quedar claro que muchos de los avances que tenemos actualmente en la sociedad son gracias al trabajo de organizaciones de la sociedad civil, de movimientos sociales, de las feministas y por lo tanto tenemos que seguir teniendo ese rol de contrapeso, de denunciar cuando los estados no cumplen, de exigir que cumplan con las obligaciones. Y por otra parte, llevamos a cabo una labor muy importante de sensibilización, ¿verdad? ¿Cómo logramos que la sociedad en general entienda qué es lo que nosotras queremos? Queremos un mundo igualitario, queremos un mundo justo, no queremos un mundo donde unas tengamos más peso que otras, no, queremos un mundo donde haya oportunidad para todas las personas y que sea inclusivo y tenemos que permitirnos soñar con eso. Podemos acompañar a grupos y lo hacemos y acompañamos especialmente a aquellos grupos que están en mayor situación de vulnerabilidad y tenemos un rol de hacer propuestas, de pasar de la denuncia a la propuesta. ¿Verdad? Y hay muchas organizaciones con conocimientos especializados y valiosos que hacen propuestas. Entonces, en esta parte de propositiva, ¿verdad? El trabajo con los estados es clave, el trabajo para generar la voluntad política y que los estados no sientan que somos las enemigas, ¿no? Por supuesto que nos toca denunciar porque hay que hacerlo, pero también proponemos y podemos trabajar en conjunto y se puede aprovechar esa experiencia acumulada para que los estados cumplan con sus obligaciones. Entonces, bueno, hay una disposición, lo que el reto está en generar esa voluntad política para que efectivamente se aproveche esa experiencia y esos conocimientos de las organizaciones de sociedad civil.